tema del día. Constitucional aquí en el Palacio de Justicia, pasando la Plaza de Bolívar, entregando, argumentando la defensa de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica para La Guajira. Mire, le cuento. Importante mencionar, Jorge, antes de que entres a dar las mayores explicaciones, que fue una solicitud del mismo presidente Gustavo Petro de entregar estas razones. 8:13. Vamos ya, transmisión en directo, Colombia y Radio, allí habla de la en la magistrada Corte Constitucional. inicialmente. Magistrada ponente. Integrados por las magistradas y los magistrados Diana Fajardo Rivera, José Fernando Reyes Cuartas, Juan Carlos Cortés González, Paola Andrea Meneses Mosquera, Cristina Pardo Schlesinger, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y quien les habla, Natalia Ángel Cabo. Quiero saludar pues, a mis colegas y a la secretaria general de la Corte Constitucional, la doctora Andrea Romero López, quien también nos acompaña hoy. Agradecemos también a quienes aceptaron la invitación para intervenir en esta audiencia y a todas las personas que nos acompañan virtualmente en este evento. También quiero darles las gracias al equipo del Centro de Documentación Judicial por su colaboración con la organización de esta audiencia pública, al CENDOC por hacer posible la transmisión del evento vía streaming con intérprete de lengua de señas, a mi despacho y a los funcionarios de la Sala de Seguimiento de la Sentencia T-302, quienes también nos apoyaron en la organización de esta audiencia. La audiencia pública de hoy se enmarca en el proceso RE 347 relativo a la revisión de constitucionalidad. Le agradezco. Gracias. La audiencia se enmarca en el proceso RE 347 relativo a la revisión de constitucionalidad del decreto legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Esta norma explica que el departamento de La Guajira atraviesa una, abro comillas, grave crisis humanitaria, cierro comillas, que se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos vitales, lo que es el resultado de múltiples causas, tales como la escasez de agua potable para el consumo humano, la crisis alimentaria debido a dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos, los efectos del cambio climático acentuado por los climas cálido desértico y cálido árido que predominan en el territorio y que han afectado profundamente las fuentes de agua, la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica idónea y adecuada, entre otros factores que cita el decreto. En el mencionado decreto legislativo se indica que esta situación estructural que afecta a la población del departamento de La Guajira se conjuga con fenómenos climáticos inminentes que amenazan con agravar las condiciones de acceso al recurso hídrico, a la alimentación y a los servicios de salud de los habitantes del departamento. Este decreto fue remitido a la Corte Constitucional por el secretario jurídico de la Presidencia, el señor Vladimir Fernández Andrade, en nombre y representación del Presidente de la República, el 4 de julio de 2023. Asimismo, el 7 de julio de 2023 le remitieron a la Corte 58 documentos para ser considerados como pruebas en el trámite de revisión del decreto de la referencia. El 11 de julio de 2023, el secretario jurídico de la Presidencia de la República solicitó a la magistrada sustanciadora convocar a una audiencia pública en el presente proceso y la Sala Plena, mediante el auto 1702 del 2023, acogió la solicitud y convocó formalmente a la presente audiencia. Como queda expuesto en el mencionado auto, esta audiencia se va a desarrollar de la siguiente manera. Perdón. Un saludo al presidente.
Bueno, bienvenido, señor presidente. Vamos a continuar con la instalación de la audiencia. Lo que estábamos señalando es que, como queda expuesto en el mencionado auto, esta audiencia se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, hablará el presidente de la República por un tiempo de 25 minutos y luego se abrirá un espacio para las preguntas al presidente de las magistradas y los magistrados. Posteriormente, la audiencia continuará con distintas intervenciones agrupadas alrededor de 3 ejes temáticos: la situación en el departamento de La Guajira y su posible agravación por los hechos descritos en el decreto declarativo, el alcance y las consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento de La Guajira, las medidas para contrarrestar los impactos del cambio climático en el departamento de La Guajira y, finalmente, en el cuarto eje temático, la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático. Parte de lo que se discutirá en esta audiencia es si fenómenos como el Niño y las olas de calor y otros fenómenos climáticos generan hechos sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar el orden económico, social o ecológico, y si estos hechos pueden o no ser conjurados mediante mecanismos ordinarios. No se debe olvidar que lo que le corresponde decidir a esta Corte en este proceso es si la declaratoria de una emergencia económica, social y ecológica es constitucional de conformidad con el artículo 215 de la Constitución. Para ello, la Corte deberá determinar si se cumplen los presupuestos fácticos, valorativos y de necesidad o insuficiencia de las medidas ordinarias. Por eso es importante enfatizar que las intervenciones en esta audiencia no pueden limitarse a narrar los problemas estructurales del departamento de La Guajira, problemas que, por cierto, vienen siendo diagnosticados de tiempo atrás, sino que el énfasis debe darse en la discusión sobre si realmente hay un fenómeno de agravación severa, repentina e imprevisible de una problemática estructural que justifica la declaratoria de un estado de excepción. Así pues, y con el objeto de llevar a cabo la audiencia pública de acuerdo con la agenda establecida, es importante tener en cuenta que los intervinientes dispondrán del tiempo establecido en la agenda de esta audiencia. Vamos a hacer, y la doctora Andrea de hecho lo es, muy estricta con el tiempo porque tenemos una agenda muy larga. Los intervinientes en su presentación abordarán algunas de las preguntas orientadoras señaladas en los ejes temáticos y al final de cada eje se resolverán las preguntas de los magistradas y los magistrados de la sala plena. Quisiera también añadir que en el curso del proceso recibimos varias solicitudes de distintas personas y distintas entidades para participar en esta audiencia. Nosotros no podíamos aceptar todas las solicitudes porque el tiempo es muy corto, queremos oír todas las voces, pero eso no obsta para que puedan enviar escritos a la Corte con sus intervenciones, las cuales tendremos muy en cuenta. Así, sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Andrea Romero López, secretaria general de la Corte Constitucional, quien moderará esta audiencia pública y se encargará de dar los turnos. Muchas gracias. Buenos días, gracias magistrada Natalia Ángel. En primer lugar, quisiera recordar a los asistentes que deben mantener en silencio o apagado cualquier clase de dispositivo electrónico que pueda distraer la atención o interrumpir el curso de esta audiencia. Como se indicó, esta audiencia incluye un segmento de apertura a cargo del señor presidente de la República que tiene como objetivo profundizar en las razones que llevaron al Gobierno Nacional a expedir el decreto legislativo 1085 de 2023. A continuación, escucharemos entonces al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra por 25 minutos para realizar su intervención. Señor presidente de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera,
magistradas y magistrados de la Corte Constitucional, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional y medios de comunicación y ciudadanía en general aquí presente. Decir que La Guajira es más pobre que el resto de Colombia creo que resulta ya un lugar común. Todos sus indicadores sociales acumulados en el tiempo, que se podrían medir quizás en el índice de pobreza multidimensional, sería el mejor, hace que La Guajira casi en todos los sentidos sea más pobre, con más necesidades básicas insatisfechas que el resto de Colombia. Eso viene desde décadas atrás, es uno de los territorios excluidos del país. Tiene un agravante en relación a los demás territorios excluidos y es que por cultura, su población indígena, Wayuu, que es la población más grande indígena de Colombia, se dispersa en el territorio. Vive en rancherías, miles de ellas, dispersas en la media alta Guajira, complicando las posibilidades de solución a las necesidades básicas insatisfechas. Soluciones que no se pueden dar sobre la base de que la comunidad Wayuu se adapte a los patrones administrativos del centro de Colombia, sino que es el Estado el que tiene que adaptarse a la cultura y a la manera de entender el mundo de la población Wayuu. Y aquí las dificultades en la historia. Como tenemos que ver el tema agua y sobre todo dos fenómenos diferentes, que es el del Niño y el de la crisis climática, tienen razones de ser, motivos, causas diferentes el uno del otro. Y un poco en esto nos adentraremos y profundizaremos. Entonces, ¿cómo estos fenómenos afectan la relación agua-comunidad en una comunidad que tiene las vulnerabilidades que ya hemos descrito? Solo por poner algunos ejemplos de esas vulnerabilidades, por ejemplo, en términos de la tasa proyectada de mortalidad por desnutrición que está asociada también al agua. Muchos de los niños y niñas mueren no porque haya una escasez de comida sólida, sino porque hay escasez del agua, y en el indicador en Colombia uno y otro entra en la definición de muertes por desnutrición. Estas tasas son 30 veces más altas que en el país, cuando se refieren a la población Wayuu en general. 30 veces más altas las tasas de mortalidad. Y no es porque a través del sistema de salud que tenemos bajo la Ley 100 no haya una erogación de recurso público, tal cual se hace con las demás regiones a través de la unidad de capitación. Los sistemas administrativos del sistema de salud llegan a las EPS de La Guajira, incluso con unas unidades de capitación más altas que en el resto del país, tratando de esa manera de paliar el efecto, pero no se traduce en los indicadores. Es decir, a pesar de que hay más dinero promedio invertido, las consecuencias son peores, lo cual significa que los sistemas administrativos no están propiamente mirando las condiciones culturales de la población y se estrellan en su ineficacia para producir los efectos que todos querríamos, y es que disminuya la tasa de mortalidad por desnutrición, por ejemplo. Si se miran otros ejemplos como el PAE, el Programa de Atención Escolar, que también debería cumplir con el propósito estudiado en Bogotá, programado en Bogotá, tenemos que más del 20% de la niñez en La Guajira, pero un porcentaje mayor cuando se trata de la población Wayuu repartida por el territorio, pues no tiene PAE, no le llega el programa tal cual se ha diseñado para departamentos del centro. Si miramos el de educación superior,
pues tenemos que las tasas de cobertura, mientras en el promedio nacional llegan al 55%, en La Guajira llega al 20%, pero si lo aplicáramos a la población guayú dispersa, la tasa de cobertura sería todavía muy inferior comparada con el resto del país. Y no voy a seguir en esta cuita. Ustedes me preguntaron qué pasa con estos indicadores y la migración, que es un tema nuevo relativamente para La Guajira. Este cuadro que se elaboró para su estudio, fuente CISPRO, nos indica que para el año 2020 los grupos afiliados por carnets que entrega el gobierno a la población fundamentalmente venezolana eran del orden de 7.490 en enero del 2020. Para marzo, junio del 2023, esta cuantía que ha aumentado permanentemente llega a 83.000. Es decir, que de 7.000 a 83.000 hay una carga de una mayor población sobre los sistemas de salud, por ejemplo, que existen en la zona, o sobre la demanda del agua, o sobre demanda de nutrición, o sobre demanda de servicios de educación. Ahora, ¿qué sucede dada esta población, dadas estas características, dadas estas vulnerabilidades con el niño, con la crisis climática y con el agua? El niño relativamente no siempre es previsible. No se sabe con certeza cuándo llega ni cuál su magnitud. El niño obedece a unas condiciones que tienen que ver con el calor del Océano Pacífico y que producen en general en América del Sur y en América del Norte un cambio drástico de condiciones climáticas. Si se calientan las aguas, si no se calientan y en qué magnitud se calientan, entidades internacionales le van avisando a Colombia sobre las probabilidades. Por ejemplo, en el caso del niño, solo hasta el mes de marzo a finales y principios de junio, supimos que iba a haber un cambio de fenómeno de la niña, su inverso, que en general se da en términos de abundancia de aguas lluvias, inundaciones, etcétera. Las acabé de vivir incluso en La Guajira, inundada en el norte para el mes de diciembre. En junio se nos avisa que hay un cambio y que hay una probabilidad de fenómeno del niño, que es lo contrario, sequías en la región. Esa probabilidad va aumentando en el tiempo, dependiendo de las mediciones. Cuando la probabilidad es mayor de 50, las entidades empiezan a actuar de acuerdo a los protocolos. La última medición que se hizo sobre el niño por entidades vigilantes de orden internacional es que pasamos de moderado a grave con una probabilidad del 56%. Es decir, vamos a tener con una probabilidad del 56% un fenómeno del niño grave. ¿Era previsible que iba a ser grave en el mes de marzo? No. Era previsible que iba a haber un fenómeno del niño, no que iba a ser grave. ¿Será grave con certeza? O un 56% de probabilidad en la última medición. Con un nivel de esos, llegando casi a 70, podemos pensar que efectivamente vamos a tener un fenómeno del niño grave. Ahora, el problema es qué tan grave. Y aquí las mediciones del fenómeno del niño ya no nos sirven, sino que este está cruzado con un fenómeno independiente que no tiene la misma previsibilidad. Es decir, ninguna organización internacional nos va a decir si la región de La Guajira, el Caribe o todo el territorio colombiano va a tener una variabilidad climática que pueda volver aún más profundo el fenómeno de niño respecto a la población y el agua en la región. Esto es lo que llama la crisis climática. La crisis climática es imprevisible en el mediano plazo. La crisis climática, ¿a qué se debe? A
gases que salen por el carbón, por el uso del petróleo, por el uso del gas, que se han acumulado durante la revolución industrial hasta la fecha, cada vez en una forma mayor, casi que exponencial, y que cambia el ciclo del agua. Al derretir grandes masas de hielos, al evaporarlas en la atmósfera del océano, etcétera, se produce un cambio del ciclo del agua que implica un cambio de los ciclos vitales. La crisis climática tiene la potencialidad de generar la sexta extinción de la vida en el mundo, incluida la vida humana. No es un juego de niños, ni siquiera es un fenómeno natural como el niño o la niña, es un fenómeno producido por un sistema económico que para poder ganar más y ser más rentable tiene que consumir cada vez más la energía de la productividad, que hasta el momento es el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos, los combustibles fósiles. ¿Qué tenemos al respecto? En mediciones recientes, porque no eran previsibles. Si proyectamos, ahí está, ahí mi imagen tapa el cuadro en su parte más importante, no sé si se pueda modificar. Pero el cuadro a la derecha, que va de azul a rojo, que tiene como fuentes la Unión Europea, etcétera, mide este verano comparado con los veranos desde el año 1940. Lamentablemente se tapa lo que yo quería mostrar. Entonces, en la parte azul ustedes ven 1940 corriendo en el tiempo hasta la última medición hecha en el 2023. Esa medición del 2023, no sé si se pueda bajar, ahí ya se ve. La última barra en rojo es la medición para este verano en el hemisferio norte. Verano que aún está transcurriendo en este momento, aún no hemos llegado a la parte más cálida del verano europeo, norteamericano y asiático. Pero esa última barra indica que no tiene ninguna correlación con todo el periodo que se ha medido en ese cuadro. Es excepcionalmente alta, tan alta que nunca la humanidad había sentido un verano así en los últimos 100.000 años, desde que se poseen mediciones. Es por eso que las organizaciones mundiales dedicadas a este estudio predicen que este año vamos a tener un nivel de calentamiento de toda la superficie terrestre promedio, que era lo que se trataba de evitar con 28 conferencias de partes en las Naciones Unidas, integradas por todos los presidentes del mundo, trazando medidas que se aplicaron o no, pero que llevan a un enorme fracaso en este año. Este año es altamente probable que la superficie terrestre promedio tenga una temperatura superior a 1,5 grados por encima del promedio de la revolución industrial, medida que los científicos, miles de científicos reunidos en el panel de expertos dijeron no debemos sobrepasar porque es la antesala del punto de no retorno. El punto de no retorno significa que hagamos lo que hagamos, ya no podremos detener las consecuencias, se volverán irreversibles de la crisis climática en el mundo, con su potencial de extinción de la vida en el planeta Tierra. Si vamos, este fenómeno, la crisis climática, lo tratamos de aplicar al territorio colombiano, medido ya no hace un año, no se puede saber, medido hace un mes, precisamente cuando empezaban las mediciones en el norte del planeta a ser excepcionalmente altas, pues esta es la medición para Colombia, hecha por los mismos organismos y traída por el IDEAM a Colombia, que es nuestra organización oficial para estos temas. Esta es la temperatura superficial máxima por estimación satelital. Es el cuadro de la izquierda. Va de
lo más claro hasta lo más oscuro, son niveles de crecimiento de la temperatura que son mayores, el más oscuro, del 40% del promedio. Si me presentan el mapa, por favor. Se cayó. Bueno, como habrían visto en el momento pasado, el punto de mayor calor en el territorio colombiano es precisamente el extremo norte de Colombia. El resto, por ahora, en las mediciones recientes, por ahora, no significa que no vaya a cambiar en las semanas y meses por venir, por lo menos hasta el mes de febrero, que es donde se considera dura el fenómeno del Niño, no la crisis climática que se sigue agudizando. Entonces, lo que tenemos como medición es que el extremo norte de Colombia, integrado por el Magdalena, el Cesar y la Guajira, y un poco el territorio vecino venezolano, van a tener o tuvieron ya la más alta temperatura. Esa la vivió nuestro gobierno. Estuvimos ahí para la misma época en una semana completa gobernando desde allí y sufrimos las consecuencias, incluso el presidente de la República. Es un porcentaje 40% superior al promedio. En esa época tuvimos temperaturas allí que llegaron a 40 grados, 44 grados centígrados. Comparado con el resto del mundo, la más alta se dio en el Golfo Pérsico a 62 grados centígrados. Hubo temperaturas en el Sahara, en el sur de España, en China, en el norte de China, de 50 a 55 grados centígrados. Esas temperaturas ya no le permiten al ser humano vivir en la intemperie. Solo son mitigables una especie de burbujas tecnológicas que los árabes han logrado construir en algunas de sus ciudades como Dubái, etcétera, pero si no existieran, el ser humano ya moriría allí en una duración de 1 hora o de 1 hora y media. En La Guajira las tuvimos de 42 a 44. Problema, el verano no ha terminado, apenas comienza. El mes de agosto es el mes más duro del verano en el norte, hará guiar las temperaturas de La Guajira, que está en el hemisferio norte, en el área tropical, y el fenómeno agudizado con el Niño, que ya de por sí genera sequías, pues nos provoca esta emergencia. Esta emergencia, y terminaría ahí, que puede durar hasta febrero o marzo, no podemos decir todavía. Para esos meses podría extenderse ya al conjunto de toda Colombia, si las condiciones se juntan para el mes de febrero y marzo, no retroceden. Habría problemas, por tanto, en nuestros embalses, en la capacidad de producción agraria, en la capacidad de generación eléctrica, pero en el norte siempre sería más radical, más profundo el problema. Como ustedes saben, la cantidad de agua en La Guajira, en nuestra opinión, es suficiente. Lo que ha sucedido es que la administración del agua en La Guajira a través del tiempo ha pasado por relaciones de poder que han dejado a la población indígena, la más marginada, por fuera de un posible servicio. Lo mismo se repite en educación, lo mismo se repite en nutrición, lo mismo se repite en salud. Y es ahí a donde hemos dirigido los decretos que ustedes tienen en su poder. Hemos decretado la emergencia por estas razones científicas, que ya las entidades expertas profundizarán más, pero los decretos de emergencia tratan de mitigar esas difíciles relaciones de poder que existen allí. Por ejemplo, el agua de La Guajira se concentra fundamentalmente en el sur y tiene como fuentes la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí se ha hecho un embalse con una medición, con unos flujos. Si ustedes cogen el flujo del embalse del agua que llega
y hacen el cálculo matemático de cuánta población en total tiene La Guajira, consumos medios por ser humano, etcétera, encontrarían que el agua alcanza, matemáticamente hablando. Claro, habría que llevarla del sur al norte, pero eso la ingeniería lo descubrió hace mucho tiempo, desde época de los romanos y antes. ¿Por qué no sucede? Porque el uso del agua de La Guajira en el sur tiene otra prioridad, que básicamente es agricultura, energía y carbón. Que si se junta un hecho histórico que no he visto muy mencionado en la prensa, la ruptura de un equilibrio que era la sal de Manaure y la capacidad nutricional que generaban los excedentes de la sal en épocas de la concesión Salinas, propiedad del Estado, en esa región, que es donde ahora han muerto más niños en promedio, la ruptura, la privatización de concesión Salinas, produjo un quiebre del equilibrio nutricional y de aguas. Concesión Salinas tenía una empresa que se llamaba Proaguas, que se cerró y que dotaba de agua potable la región toda de Manaure, iba un poco más allá hacia Maicao. Ese quiebre, junto con otro hecho en el sur, el carbón, el cerrejón y el cambio de fluidos que produjo el agua que había allí superficial, hoy ustedes la ven en el fondo de los huecos y tiene un uso para la actividad del carbón, pero es una cantidad permanente alrededor de las décadas. Ese cambio de fluidos junto a lo que sucedió en Maicao produjo un quiebre del equilibrio de aguas. Por eso hay un incremento desde esa época hacia adelante de el uso del agua, que tiene unos mecanismos de poder. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en los decretos es cambiar la prioridad. La prioridad es, antes que nada, el ser humano, el agua potable. Y esto cambia, en términos matemáticos, el uso del embalse. Por eso desplazamos quien cuida el embalse y creamos una institución del orden nacional, que es el Instituto de Aguas de La Guajira, que tendrá el manejo integral del agua, precisamente para garantizar esa prioridad. Si ustedes ven el tema salud, y como se me acaba el tiempo voy a ser más rápido, pues si hay una irrigación mayor que llega a EPS, pues como es la ley 100, y no hay atención primaria en salud. Lo que tenemos es un sistema hospitalario vetusto, con un gran número, aquí está el ministro de Salud, lo explicará mejor, un gran número de entidades de salud cerradas y otras a medio funcionar, que ya ante la emergencia de desnutrición, pues no son capaces de resolverla en los puntos más delicados del tema, cuando llegan los niños, cuando se necesita la atención. Incluso hay problemas culturales para que los niños lleguen a un hospital, que sería el más fácil de resolver si cerca de las rancherías dispersas hubiera un sistema de salud también disperso, no concentrado, como es el que tenemos en Colombia. A eso es lo que llamamos atención primaria en salud, es que en lugar de esperar que el paciente llegue al hospital, que en el caso Guayú no llega por razones culturales y difícilmente llega en el resto del país, sea el sistema de salud el que llegue a donde está la población. Eso implica más costos. Por eso no es rentable, por eso un mecanismo de mercado no resuelve esa situación, pero la construcción de este modelo de atención primaria puede garantizarnos que el sistema de salud llegue hasta la ranchería. En uno de sus decretos ustedes podrán observar ese cambio de sistema para el caso concreto de La Guajira. Hay otros elementos que tienen ya que ver con la sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, el que La Guajira pueda tener energía limpia. Podría ser el departamento con economía descarbonizada el primero del país, por el sol, por los vientos. Por ejemplo, el tema del turismo, que podría darle un sustento económico permanente. Por ejemplo, volver a construir
el sistema de equilibrios de la sal y hemos capitalizado la empresa para que podamos revivir Proaguas y el equilibrio que existía en esa zona anteriormente. Por ejemplo, la detención de la explotación carbonífera para que no agreda los últimos ríos que quedan, las últimas quebradas en realidad que quedan, para que no se nos agrave el equilibrio entre agua y población y cultura en el departamento de La Guajira. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchas gracias, señor presidente de la República. A continuación, en un espacio de 20 minutos, el presidente responderá a las preguntas elaboradas por los y las magistradas de la Corte Constitucional. No sé si mis colegas tengan una pregunta, yo tengo una. Bueno, yo inicio, presidente, muchas gracias por su intervención. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues, que se debe a la naturaleza de lo que nosotros estamos decidiendo, y es básicamente estas medidas, digamos, para buscar descarbonizar el lugar, para fomentar el turismo, para corregir la salud. ¿Por qué adoptarlas a través de medidas de excepción y no a través de mecanismos ordinarios? Esa es, digamos, uno de los fundamentos de lo que nosotros decidimos. Y una pregunta ya más específica que tenía que ver, con la que tenemos inquietud, es si activó el sistema de gestión de riesgos y si en el marco de ese sistema, ¿por qué se consideraría que las medidas con las que cuenta el Estado hoy en día son insuficientes? Esas serían mis preguntas. No sé si algunos de mis colegas tienen preguntas y las hacemos. O entonces… Bueno, los decretos no todos son de emergencia. El conjunto de los decretos que hemos expedido, hay unos ordinarios, ya ustedes o el Consejo de Estado en su caso pues lo verá con claridad, no todos son de emergencia. De emergencia son los que modifican leyes existentes. Algunos tienen que ver, y respondo a su pregunta, de emergencia o no, con generar una sustentabilidad económica en La Guajira, que haga ya en el tiempo que no se repita pues las emergencias. Esa sostenibilidad tiene que ver con las potencialidades de la región. Lo que hemos dicho es, como principio, que esas potencialidades tienen que tener una coadministración, una copropiedad con las comunidades guayús. Ese fue un tema que discutimos en nuestro gobierno en el territorio. Es decir, no que se presente el caso Cerrejón, que allá es muy mal recordado. Una gran riqueza enorme, el país es sostenido con eso. El año pasado se exportaron 12.000 millones de dólares en carbón año. Pero ahí mismo, en el mismo territorio, lo que tenemos es entierros de niños. Y esa paradoja, digamos, terrible, pues no puede ser repetida en el sistema económico que surja ahora. Y por eso el que la comunidad guayú esté allí dentro del corazón de esa sostenibilidad nos parece importante. El tema lo hemos colocado en algunas potencialidades económicas. La sal es una. La empresa que siguió de la concesión Salinas, que yo mismo creé, se llama Sama, a través de una ley que hace al Estado minoritario, quebró por mal manejo. Y esa actividad se cerró y es la única actividad económica de Manaure en este momento que entra en una crisis, y por eso es que allí se da el mayor número de niños muertos en la última época. Entonces, ¿cómo restaurar la economía de la sal? Lo que hemos pensado es capitalizar la empresa, que pase a ser mayoría del gobierno, ahora es minoría, poderla recuperar, poderla poner como un eje económico de la región de Manaure. Incluso la sal podría dar el paso a una
industria química, por todos los desarrollos que puede tener la sal y que tenía en la economía colombiana. El turismo, por la belleza, sobre todo del norte, de cualquier lugar de La Guajira, pero que no puede ser un turismo que llegue como una especie de economía de ocupación, sino que tiene que tener esta, que es la asociatividad guayú. Para eso hemos generado una exención tributaria. Esto es materia de ley. Las exenciones solo se crean en virtud de leyes. Una exención tributaria que pueda ser estimulable en la asociatividad con los guayús para desarrollar en el norte de La Guajira, sobre todo el potencial turístico. Una entidad del gobierno tiene la indicación de hacer una pista aérea internacional de bajo impacto desde el punto de vista de la edificación, para que pueda desarrollarse un turismo internacional, pero que esté en manos guayú en el norte. Y otro es las energías limpias. Es la segunda región del mundo en donde el viento corre de manera continua y rápida, y lo que lo hace eficaz para la energía eólica, fuera y dentro del continente, y lo mismo sucede con el sol. Es la región de mayor radiación solar al año en el territorio colombiano. Si junta uno ambos, incluso con el agua del mar, se podría tener hidrógeno verde en cantidades exportables y un potencial superior a la generación de energía eléctrica en toda Colombia, solo usando el sol y el viento de La Guajira. Eso ha hecho que muchas empresas multinacionales lleguen. La mayoría están estancadas por la consulta previa. Esto es de ley, esto es de constitución. Lo que hicimos cuando llegamos en el gobierno fue mejorar las condiciones de diálogo entre las comunidades guayú y este tipo de empresas, y logró salir avante Conectora, que es la línea eléctrica que sacaría la energía limpia de La Guajira. Pero nosotros estamos interesados que la energía eléctrica limpia no solo salga de La Guajira, sino que se quede en La Guajira también. Por eso hemos propuesto, fue aceptado con las comunidades con las que hablamos, la asociatividad para generar energía limpia, incluso con las comunidades energéticas que llamamos, que son las mismas comunidades guayú generando energía eléctrica y recibiendo un pago por ello. Esto se puede hacer disperso. La energía solar nos permite dispersar la generación, técnicamente se le llama energía distribuida, a las rancherías dispersas ya en el territorio y generar recursos económicos en la misma ranchería con las consecuencias que tendría en temas de nutrición, de agua, etcétera. Entonces, ¿cómo lograrlo? Generamos una exención, esto es materia de ley, no nos metemos con la consulta, creemos que debe mantenerse. Volvemos rápido los mecanismos administrativos ajenos ya a la consulta, los mecanismos de licencias ambientales, etcétera, tampoco los quitamos. Y creemos que podemos agilizar la generación de energía limpia, no solamente para exportarla desde La Guajira, incluso desde Colombia si hay hidrógeno verde, sino para que el departamento genere su propia energía. Va a haber una capitalización, ese es uno de los decretos de Termo Guajira, para que se transforme en energía limpia. Allí ya podríamos decir que todo el departamento de La Guajira se convierte en economía descarbonizada, pero con asiento en La Guajira para lograr sustentos económicos permanentes. Y finalizo con lo de gestión del riesgo, pero en 2 minutos. La conclusión a la que he llegado hoy es que gestión de riesgo es realmente, le cambiaron el nombre, pero no el sentido. Es una institución para emergencias. Es decir, se inundó, como fue lo que hicimos, entonces ver cómo pagar arriendos para que la gente inundada pueda vivir en otro lugar. Mientras tanto, no logra aún ser la entidad de, como debería llamarse, gestión del riesgo, es decir, de anticipar la emergencia.
no lo es. Y tiene enormes dificultades después para garantizar un nivel estable de la población que fue afectada. Tenemos 7 años en que ocurrió el desastre de Mocoa y no han construido una casa. Entonces, es un tema a revisar, obviamente es de mi responsabilidad. No lo metimos aquí porque ya no va a tener las suficientes capacidades en un mes. Nos atenderá a unas emergencias en muchos lugares del país, poner puentes, etcétera, pero no es la entidad que en este momento esté dando la talla institucional para gestionar el riesgo desde antes y para solucionar los problemas de la población ya en emergencia. Ese es, digamos, uno de los grandes vacíos institucionales que tenemos. Le doy la palabra a la presidenta Diana Fajardo y luego al doctor José Fernando. Presidente, a partir de su intervención me surge la duda de si el gobierno ha generado o cómo ha concebido espacios de participación para las comunidades afectadas en este manejo de la crisis ambiental, pero en particular de la declaratoria de emergencia y las medidas que se van a aplicar. O sea, ¿hay alguna estrategia política específica para generar esos espacios de participación? Sí, nosotros estuvimos en La Guajira antes de expedir el decreto, no los pedimos antes, queríamos ver en el territorio mismo y con la gente lo que podría significar este tipo de medidas en concreto. Desde el norte extremo de La Guajira, en Nazaret, hasta el sur, en exactamente San Juan, estuvimos dialogando directamente con las comunidades, no solamente guayús, porque allí hay una diversidad también, con comunidades negras, por ejemplo, junto al embalse, con la comunidad árabe en Maicao, con las comunidades mestizas en el sur, examinando este tipo de derroteros. Por ejemplo, es con la comunidad que sabemos que el tubo que sale del embalse Rancherías, que no llega sino un poco al norte, saliendo un poco del límite geográfico del Cerrejón, es perforado permanentemente por miembros de esa sociedad para sacar el agua potable y dedicarla a regadíos de tierra, dañando la tierra porque ese agua ya lleva cloro y daña la tierra. Es decir, cambiando de facto el uso del agua. Allí con la comunidad hablamos de cómo el ejército, que se ha dedicado a cuidar los tubos de petróleo, pueda cambiar un poco su función en el territorio para cuidar el tubo del agua. Allí con la comunidad supimos que ese tubo se puede prolongar hasta el norte y con una serie de potabilizadoras hacia el norte tendríamos agua potable incluso hasta la playa norte de La Guajira. Fue con la comunidad. Entonces, esta actividad asamblearia que se obtuvo entre el gobierno y el conjunto de la población, que llevó a que el tubo conectora, por ejemplo, ya tenga un sí en las consultas que se hicieron, las consultas de acuerdo a la norma, libres, informadas, y que hoy pues ya pasa a otro nivel de su proyecto de energía, se hizo fue directamente con las comunidades. Los contenidos de los decretos se examinaron con las comunidades. Ahora, la aplicación de los decretos se tiene que hacer con las comunidades. Por ejemplo, y volviendo a los temas que acabé de responder, turismo, energías limpias, que son proyectos que quedarían allí, no son transitorios, o la nueva Sama, o la nueva Termoguajira, empresas de la región. Termoguajira es propiedad nacional, Sama también. Estas actividades económicas en energía o en otras ramas de la economía contienen, y así lo dice un decreto, por obligación, por ejemplo, para las exenciones, la asociatividad guayú,
Ninguna empresa va a tener exención si no hay una asociación en propiedad con las comunidades guayú. Y por ende implica una puesta en acuerdo. ¿Qué porcentajes? ¿De qué manera? ¿Cómo se coadministrará la empresa? ¿Cuántos miembros en la junta directiva de esa empresa tendrá la comunidad guayú, etcétera? Si no hay ese acuerdo, un acuerdo de asociatividad, no es propiamente lo mismo que consulta. Si no hay ese acuerdo que garantizaría que una parte de la riqueza vaya a la comunidad, no hay exención. Entonces casi que todos estos mecanismos, los que quedarían de más largo aliento, tienen como obligación la asociatividad con la comunidad guayú. Prácticamente la tendríamos siendo rectora del desarrollo de una buena parte del departamento de La Guajira. Aquí se crea en uno de esos decretos, es también de ley, reforma leyes, la universidad. Yo me tomo aquí un poco el tiempo. La Universidad Guayú, con unas facultades que son esenciales, la Facultad de Medicina y las de Ciencias de la Salud General, enfermería. Colombia tiene el último indicador de número de enfermeras por población en la OCDE, pero La Guajira tiene el último lugar en Colombia. Es decir, prácticamente no hay médicos ni enfermeras, muy escasos, con la consecuencia que eso tiene para la atención de salud en el territorio. Uno de esos decretos crea la Facultad de Ciencias de la Salud para hacer crecer el número de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, etcétera, por habitante en todo el departamento de La Guajira. Esto debería darse en toda Colombia, porque un sistema de salud centralizado en las grandes ciudades lleva a la exclusión del territorio. Pero en La Guajira es esencial el que el territorio, incluso la misma comunidad guayú, pueda tener los saberes, junto a los saberes ancestrales, que tienen que ver con las ciencias de la salud en el territorio. Doctor José Fernando Reyes, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, y gracias por venir a la Corte y escuchar nuestras inquietudes. Yo quisiera hacer una afirmación de entrada que puede ser compartida y es... No se te oye el micrófono. Yo quisiera hacer una afirmación de entrada. Primero le había agradecido, señor presidente, como es deber. Una afirmación que puede generar controversia. Colombia es un país de males estructurales y eso lo comprueba cada una de las sentencias que esta Corte controla y a las que le hace seguimiento, por lo menos desde el año 2004 hasta nuestros días. Cuando usted vino a la Corte Constitucional hace un año exactamente, hablamos de la sentencia T-302 y las preocupaciones. O sea, con eso quiero decir que usted no era ajeno al conocimiento de esa sentencia, la tenía en su radar y seguramente en su equipo de campaña habrían alguna cosa dicho sobre lo mismo. Dentro de ese año, además que usted lleva ejerciendo la presidencia, tuvo ocasión de elaborar bajo su orientación el Plan General, el Plan Nacional de Desarrollo, pero asimismo el Presupuesto General de la Nación. Yo quería preguntarle si, colacionando la T-302 y esas dos medidas que sin duda son los instrumentos fuertes que una democracia tiene para resolver problemas estructurales como son el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, ustedes introdujeron alguna de las medidas que la docena de decretos que acaban de ser enviados a la Corte prevén en su posibilidad de solución. A ver, sí, no es ajena a la sentencia y eso me hizo no solamente en campaña, que visité el territorio y allí gané, sino en el gobierno nos reunimos 4 veces aproximadamente, llevando el gabinete hacia La Guajira en tiempos más breves que esta última instancia. Digamos, ¿por qué pasamos de 2 días a 1 semana? Porque la complejidad del problema creo que lo ameritaba. Pero en esas visitas, que fueron en tiempos de invierno, o sea, con una situación climática al revés de la que estamos asimilando, meses de octubre a diciembre del año pasado, La Guajira estaba inundada.
y tomamos medidas al respecto para inundación de La Guajira. Allí se pusieron unos puentes militares, allí llevamos el ejército, allí se hicieron unas reubicaciones de población inundada, allí llevamos literalmente comida, porque había un problema de hambre agudo, incluso por mar se llevó comida, igual que hicimos en Nariño. Allí implementamos unas medidas de emergencia, como se denomina, de urgencia, no de emergencia, que para eso incluso se expidió un decreto que hizo acrecentar los dineros de la Unidad Nacional de Riesgos, trasladando recursos que estaban en el presupuesto de manera ordinaria hacia esa actividad, cerca de 2 billones de pesos. Las inundaciones no fueron solo de La Guajira, Mojana, el desastre de Rosas, etcétera, fueron los eventos más importantes, pero nuestra manera de enfocar la solución de los problemas, que eran de inundación y hambre, fueron de urgencia. Una vez cambió el panorama climático, que fue hacia el mes de junio, volvimos a tener cultivos. En las estadísticas del DANE pues aparece un mejoramiento de las condiciones de alimentación en Colombia. Cayeron los precios de los alimentos. Recuerden que entre octubre y diciembre tuvimos la explosión inflacionaria de los alimentos por la guerra de Ucrania y la importación de fertilizantes que triplicaron el precio. Es decir, el problema en esos meses se llamó hambre. Y nuestras medidas fueron de urgencia para solucionar problemas de hambre, llevar mercados. En esto el ejército fue la principal entidad, igual que la UNGRD. En los presupuestos, la ley del presupuesto para este año que no presentamos nosotros, que recordar que este proyecto se empieza a realizar en el mes de junio, julio del año pasado, es decir, por el gobierno de Duque, se presenta al Congreso de la República por el gobierno de Duque, y nosotros llegamos prácticamente en el mes de agosto a tratar de modificar algunas de las partidas para que parcialmente se articule a nuestro programa de gobierno, pero muy parcialmente. El primer proyecto de presupuesto del plan de desarrollo de este gobierno es el que empezará a regir el primero de enero del año entrante. Nosotros corregimos unas partidas. Esas partidas básicamente tenían que ver con reforma agraria, es decir, cumplir el punto 1 del acuerdo de paz con la FARC, con aumentar el presupuesto de salud, con aumentar el presupuesto de educación. Básicamente allí se centró el mayor esfuerzo. Parte de esos recursos se han usado en atender, por ejemplo, entregamos el mejoramiento del hospital de Nazaret, que fue el primer acto que entregamos, cerca de 50.000, 60.000 millones de pesos para mejoramiento de hospitales en La Guajira que se entregan a las alcaldías de acuerdo a las normas ordinarias. No lo hacemos directamente nosotros, vía ley 100. Pues obviamente tenemos que cuidar bien el uso de esos recursos. Allí se mejoraron las instalaciones educativas, se han entregado algunos elementos de conectividad, se mejoró en algo la conectividad con unas torres parecidas a las torres de televisión. La conectividad de La Guajira se mejora si del cable submarino que pasa al frente hacia Barranquilla sacamos un hilo, un cable hacia el norte de La Guajira, allí entraría una solución de fondo. Eso está en los decretos que ustedes tienen bajo estudio. Nosotros modificamos un poco el presupuesto de Duque, sobre todo para atender las emergencias que ocurrían en La Guajira y otras partes del país que tienen que ver con inundaciones y hambre. Ese fue, digamos, el desarrollo. Lo que sentimos es que se necesitaba una institucionalidad mucho más eficaz que la que teníamos en ese momento para resolver los problemas de fondo de La Guajira. Y por eso llevamos el gobierno una semana, miramos la sentencia, sus órdenes,
Entre otras, una de las frases es: hagan lo que sea para resolver el problema de La Guajira. Está escrito así en la sentencia. Hagan lo que sea. Y llegamos a esa conclusión: entre lo que sea para resolver el problema de La Guajira, lo que vemos de manera expedita y eficaz es el decreto de emergencia. Por vías ordinarias, con las relaciones de poder establecidas allí, que hacen que carbón, que agricultura en el sur sea prioritario al agua de la población guayú, no se va a poder resolver los problemas de la población guayú. Por eso acudimos a esa medida, es siguiendo la sentencia. Obviamente no es hacer lo que sea, porque respetamos el ordenamiento constitucional. Dentro del ordenamiento constitucional expedimos entonces el decreto de emergencia. Tiene la palabra el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Gracias, señor presidente, igualmente por su presencia en esta sala y en esta audiencia el día de hoy. Como usted es un conocedor, porque ha estado antes inclusive en el Congreso y ha trabajado estos temas, quiero preguntarle sobre lo siguiente. Muchos de los aspectos que usted ha señalado, algunos de los cuales están en los considerandos del decreto declarativo del estado de emergencia, parecen demostrar un problema estructural que requería unas medidas para resolver un problema estructural. De hecho, la pregunta del doctor José Fernando, a partir de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, y a su turno otros problemas también estructurales que afronta esa comunidad, requerían unas decisiones también estructurales de mediano o largo plazo. Yo todavía sigo echando de menos, pero si están, ¿por qué no se incorporaron esas medidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de política pública de largo plazo, entre otras cosas, para resolver estos problemas estructurales? El Plan Nacional de Desarrollo está recientemente aprobado, que fue elaborado por su administración a partir del 7 de agosto. Y a su turno, pues, sin permiso del agravamiento de las circunstancias relacionadas con el fenómeno del clima o el cambio climático, pues también tenemos que tener presente que el fenómeno del clima se nos está presentando recurrentemente en Colombia, con lo cual los organismos de planeación, las oficinas también de prevención de atención de desastres derivados de ello, pues han venido trabajando en el monitoreo del tema para lograr medidas también estructurales. Y en el caso del cambio climático, pues todos venimos trabajando en el punto. Colombia no ha sido una excepción para lograr el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene unos componentes muy importantes, tanto en el cambio climático de manera general, en agua, en aire, o en energía, o en una estructura resiliente que nos permita prevenir y afrontar luego esas circunstancias. Entonces, a mí todavía me sigue generando dudas el hecho sobreviviente que la Constitución señala para declarar un estado de emergencia por afectación del orden económico, del orden social, del orden económico o la existencia de una grave calamidad. Sí. En el inicio de la grabación, usted señaló que todavía quisiera que nos ilustrara un poco más sobre esas circunstancias estructurales que requieren para estos efectos y las medidas que de pronto tienen un propósito también muy importante como sustituir el modelo económico de economía de esta comunidad, tal como se debe sostener en varios por hoy y ahora, pero que requieren además un largo plazo en su ejecución y que no les permiten en consecuencia resolver el problema de la Guajira. Sí, pero sí, no, hay medidas estructurales, como usted bien dice, y hay medidas de corto plazo. Voy a poner un ejemplo. Dada la sentencia y dadas las posibilidades presupuestales que teníamos el año pasado, que se aplican, digamos, en la ley el año pasado y que se aplican este año, el Ministerio de Aguas, que es el Ministerio de Vivienda,
diseñó un plan para La Guajira. Hizo una auscultación de lo que pasaba con la infraestructura existente en La Guajira, sobre todo en el área donde se produce el mayor número de muertos, de niños muertos. Allí hay, desde los tiempos de Rojas Pinilla, que fue uno de los grandes inversores, aún recordado por la población, una enorme cantidad de pozos para sacar agua, entre otras, como un dato, los pozos son cada vez más salinos, es decir, no sirven para consumo humano, debido a un cambio no estructural, sino un cambio de ahora. Y es que la erosión marítima, que es producto de la crisis climática, no del Niño, de la crisis climática, hace que las aguas salinas del mar entren a los sistemas de acuíferos de la zona y los daña para consumo humano. Eso no es de hace 20 o 30 años, eso es de ahora. Y su causa no es el Niño, su causa es la crisis climática al elevar el nivel del mar y producir los fenómenos de erosión costera que produce. El Ministerio de Minas hizo el plan para recuperar parte de esa infraestructura, jagüeyes, pozos, y algunos acueductos que la comunidad poseía y que estaban subutilizados de potabilización del agua. Incluso calculó cuánto podría valer ese tipo de procedimiento y empezó a generar los procesos administrativos que tienen lugar para hacer las contrataciones, etc. Eso es el año pasado. Eso podría tener pues un desarrollo normal. Algunas obras se podrían desarrollar de acuerdo a los procesos de ingeniería, la contratación municipal, etcétera, los convenios con municipios, como ordinariamente se hace. Muchas de esas obras se siniestran por otras realidades que no tienen que ver con la norma, sino con la deficiencia política en la región y administrativa, por tanto. Pero a partir de marzo, de junio, cuando sabemos que va a haber Niño, y a partir de la información internacional que nos dice que vamos a tener el verano más cálido en 120.000 años, y que los datos ya aplicados al territorio nacional nos muestran esa esquinita que estaba allí en el cuadro. Tengo ahí como una incompatibilidad con la persona que maneja los cuadros. Que es la más clave, ese cuadro es la información sustancial. Si me lo pueden poner, a ver si... Esto es mes de julio de este año. Esto no es el fenómeno del Niño. Si transformamos esto en el fenómeno del Niño, cometemos una enorme equivocación científica. Y sobre todo con la población de La Guajira, que está por venir. Esto se llama crisis climática. Ese núcleo rojo en el extremo norte de Colombia, que tenderá a agravarse y se extenderá al resto del territorio, espero que no, para el mes de febrero, lo que nos va a decir que es que vamos a tener la sequía más grande en siglos de la historia de Colombia en el norte de La Guajira. La Guajira aún no ha sufrido en nuestras generaciones lo que este mapa empieza a insinuar si se profundiza. Este mapa no era previsible, ni siquiera en el mes de diciembre, donde La Guajira estaba inundada. Aún hoy caen lluvias en La Guajira porque es la época de huracanes y es la forma de guardar. Y esa fue una de nuestras primeras indicaciones al ejército, guardar al máximo agua que cae, producto de los ciclones que aún hay en el Caribe, para tratar de resistir esto que viene, que ya está en el territorio guajiro. Son temperaturas que llegarán a 50 y 55 grados centígrados muy probablemente, con la escasez existente de agua regional, porque precisamente esas obras de ingeniería que usted menciona y que ya están en proceso de contratación,
durarán un tiempo en hacerse, por razones de ingeniería, no podrán mitigar lo que está sucediendo aquí. Y es que probablemente tengamos una emigración masiva de la población guayú, con lo que significa en términos de genocidio, no hacia Venezuela como era usual en el pasado, porque también va a sufrir lo mismo, sino hacia el sur del país, tratando de encontrar el agua potable, con unas consecuencias en términos de vida, que es lo que queremos mitigar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Intentar llevar el agua potable hacia el norte de manera urgente. No se podrá hacer a través del tubo que se empieza a construir desde ya hasta el norte, porque cambiamos la priorización del agua potable y las relaciones de poder a través de los decretos. No se podrá llevar al norte porque no alcanza a hacerse el tubo en estos 2 o 3 meses de crisis que va a haber en La Guajira. Lo tenemos que hacer con carrotanques, los estamos comprando. El ejército ya llevó toda su maquinaria para rescatar jagüeyes, como se denominan, que solo nos servirán para agosto, después dejará de llover. Maquinaria para rescatar pozos hasta donde sea posible y sobre todo carrotanques para llevar agua potable. El sistema de carrotanques que tenía la región para llevar agua potable hacia rancherías está en manos de particulares y cobran. Lo voy a poner en estos términos, está en manos de mafias. Lo que hemos roto es el sistema de carrotanques para tener un sistema público que nos garantice en la emergencia llevar agua potable, sea del sur Guajiro, sea de Valledupar, sea de Santa Marta, sea de Cartagena, hasta la región donde se va a quedar sin agua, la media y alta Guajira, intentando impedir el éxodo guajiro, que traería como consecuencia un genocidio, la muerte de una cultura. Eso no lo podemos resolver con las medidas estructurales de mediano plazo, que están también en los decretos, sino con las inmediatas. Si no podemos recoger el agua del embalse Guayú, porque unas normas dijeron que se administra es el Ministerio de Agricultura y que por tanto su uso fundamental es el regadío, incluso echarle agua a cultivos de palma africana, en vez de llevarla y potabilizarla en la rapidez del tiempo hasta la media y alta Guajira, donde los niños no están tomando agua potable, pues entonces no podemos resolver el éxodo que va a haber de la población guayú hacia el sur. Estamos en una situación, no por el niño, que era previsible, sino porque se presenta el previsible niño en una probabilidad de media grave, con unas circunstancias de sequía que se está dando en la parte norte del planeta y que pegará en La Guajira, que de acuerdo a las mediciones existentes, que no predijeron ni los europeos, ni los norteamericanos, ni los canadienses, a los cuales se les quemó 8 millones de hectáreas de bosque de pinos, 3 veces más que todo el bosque de la selva amazónica que en décadas hemos arrasado en el sur de Colombia, que esa circunstancia de la más alta sequía en 100.000 años, en 100, ¿qué viene a ser? ¿Cuántos siglos? 1000 siglos, 1000 siglos, está tocando las puertas en este momento en La Guajira. En el sur del planeta, la ciudad de Montevideo, que nunca tuvo escasez de agua, que es una gran ciudad, capital del Uruguay, se quedó sin una gota de agua y en un problema mayúsculo que tuvieron que resolver prácticamente desordenando completamente el sistema institucional uruguayo para lograr que la población de Montevideo tuviera agua potable. La sequía se va a extender hacia Ecuador. Ayer hablé con el presidente Lasso del tema. El presidente Lasso, pues fuera de hablar del tema del asesinato del candidato, me pidió que le diéramos energía eléctrica. Yo dije que iba a pasar eso a los organismos expertos en la materia, pero me temo la respuesta. No podremos vender energía eléctrica porque seguramente nos va a hacer falta en Colombia, porque igual allá el niño junto a la crisis climática
va a tener un impacto lo mismo que en Venezuela. Eso que ven allá del lado venezolano tan igual en nuestra Guajira va a provocar un desplazamiento guayú que no tiene ningún límite legal para que no entre a Colombia, hacia Colombia. Es decir, la población guayú binacional va a terminar concentrada en Colombia. Y de Colombia, que sufrirá lo mismo en la Guajira hacia el sur, hacia los territorios menos afectados, que de todas maneras serán afectados por la sequía. Bueno, esa es un poco la respuesta a su pregunta, magistrado. Tenemos dos preguntas más, una del magistrado Alejandro Linares y otra del magistrado Juan Carlos Cortés. Yo les pediría por qué no hacen las dos preguntas, primero el magistrado Linares y después para... Gracias, señor presidente. Debo reconocer que para nosotros, como Corte Constitucional, es bien importante que el jefe del Estado acuda a una audiencia pública aquí en la Corte Constitucional. Y por eso, digamos, debo hacer un reconocimiento. Usted tocó un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con el futuro, digamos, en el largo plazo de La Guajira, y es la palabra asociatividad. Y nos ha ilustrado con, digamos, su visión de largo plazo de la economía de La Guajira, de cierta forma pensando en, digamos, en acabar con el carbón y pensando, digamos, en la producción de sal, en el turismo y principalmente en la generación eólica y solar en la Alta Guajira, que me parece, digamos, una visión muy interesante. La pregunta que yo le tengo es, ¿cómo imagina o cuál es la visión de la asociatividad? Si es, digamos, promover formas asociativas de propiedad sobre los proyectos, o si tiene que ver con más temas de participación de las comunidades en la gestión. Porque, por ejemplo, en los temas de agua, y aquí está la señora ministra de Vivienda, en los temas de agua lo que hemos visto respecto de la sentencia T302 del 17 es que infortunadamente no hay un modelo sostenible para que las comunidades puedan autogestionar su propia solución. Entonces, además de un problema de gestión, también hay un problema cultural, digamos, de traspasar nuestras ideas occidentales a una cultura tan importante como la guayú, y adicionalmente al tema de gestión y al tema cultural, hay un tema de una alta corrupción en todos los estamentos de La Guajira. Entonces quería ver usted cómo ve dentro de su solución de largo plazo, que me parece una visión muy buena. La pregunta es, ¿cómo percibe usted desarrollar la asociatividad para que el modelo sea sostenible en el largo plazo? Tiempo. Yo tengo la experiencia Sama que no es buena. Digamos, cuando se acaba Concepción Salinas, yo era un joven congresista. Concepción Salinas tenía un espacio geográfico en Zipaquirá y otro en Manaure y algo en Galera Zamba, era la sal. El presidente César Gaviria privatiza Concepción Salinas y nadie quiere quedarse con la zona Manaure. Entonces varias asociaciones guayú deciden ser las propietarias mayoritarias, el Estado se queda con una parte minoritaria. Eso funciona un tiempo. La extracción artesanal del sal, que prácticamente es dejar secar el mar y sacar la sal que queda en bultos, que se llevan es para el ganado en el resto de la costa atlántica. Eso logró un equilibrio económico hasta que se robaron la plata un gerente.
digamos, será materia de investigación, etcétera, pero lo cierto es que quebró la empresa, cesó actividades. Las comunidades guayú no pudieron detener esa quiebra administrativa. La solución que vimos fue retomar la propiedad pública en una proporción que garantice una administración, no toda la empresa, sino una proporción, y reactivar la industria de la sal en la región, que ha sido ancestral. Esa sal se saca de tiempos precolombinos incluso. Es una experiencia, ahí está. La otra experiencia es la que surge con el Cerrejón, que es ninguna asociatividad, que es realmente un engaño sobre las comunidades en su tiempo original, que era una empresa pública, el Cerrejón. Pero el Estado Nacional no miró a la comunidad, realmente fracturó unos niveles de vulnerabilidad fluvial del agua, incluso culturales. Las circunstancias han sido conflictivas desde la fecha. Cerrejón se privatizó después y ya entramos a una época que por la crisis climática va a ser de la etapa final del carbón. Las estadísticas mundiales ya indican una caída de la demanda del carbón, a pesar de la guerra de Ucrania y del petróleo. Luego aquí viene una tercera fase de qué se va a sostener Colombia, entre otras cosas, pero allí la Guajira. Entonces, indudablemente la Guajira tiene un potencial. Probado, ya no es un discurso. Hay cantidades de empresas tocando puerta para las energías limpias. Se han demorado más por nuestras propias normas que por la capacidad física del territorio. Y surge la pregunta, ¿cómo será la relación de energías limpias con la sociedad y su cultura allí en el territorio? Entonces yo creo que no puede repetir, pero es mi opinión personal, no puede repetir el error de Sama, que sería una creencia populista, ahí sí, de creer que la comunidad misma puede dominar estas nuevas tecnologías sin nada, porque sí, y enriquecerse con ellas. Y tampoco puede ser la experiencia del Cerrejón, que también fracasó. Entonces, el camino que hemos abierto en discusión con ellos es que siempre haya una empresa rectora que conozca de la tecnología nueva, que la irradie. Una de las facultades de la Universidad Guayú es energías limpias. O sea, que la comunidad pueda apropiarse de la tecnología, que no es difícil tampoco, y que en conjunto con estas empresas pueda desarrollar la potencialidad y aprovecharse económicamente de ella. Habíamos generado en el plan de desarrollo, a propósito de la anterior pregunta, el que Ecopetrol pudiera generar energía eléctrica. Hoy no puede, bajo las normas actuales no puede. Ese artículo se perdió, el Congreso votó en contra. Lamentablemente, yo no entendí por qué. Hay una oposición de las actuales generadoras de energía eléctrica que son hídricas y son termos, ¿cómo se llama el gremio? A Colgen. Creo que va a atacar estos decretos también. Porque entran otras, obviamente es una mayor competencia. La entrada de Ecopetrol hubiera sido fenomenal a generar energía eléctrica, ella es propietaria de ISA, pero el que cualquier hogar empiece a generar energía limpia en su techo, que se pueden volver 1 millón de hogares, 2 millones de hogares, municipios, comunidades étnicas, etcétera, que es lo que ya está ocurriendo en Europa, pues lo ven como un peligro para el negocio. Pero está la nueva realidad tecnológica del mundo, no se puede frenar. Y entonces esa asociatividad de una empresa madre, llamémoslo así, que guía a la comunidad y transfiera la tecnología, por lo menos en un periodo de unas 2 décadas hacia adelante, me parece que es la más adecuada, porque la comunidad guayú empieza a ganar y empieza a aprender. Y ya dependiendo de las estructuras educativas de la región que queremos modificar,
pues podría haber una realidad muy diferente a lo que ha acontecido hasta ahora. Y son comunidades indígenas, dueñas del turismo, dueñas de la energía, tal cual pasa en Hawái, que es uno de los grandes enclaves turísticos de Estados Unidos, y sus propietarios no son las grandes multinacionales que conocemos de ellos, sino las mismas comunidades indígenas de Hawái, polinesias. Eso mismo puede pasar en La Guajira, en mi opinión. Si se le otorga a las comunidades capacidades y si permitimos normativamente esta asociatividad. Bueno, tenemos una última pregunta del magistrado Juan Carlos Cortés. Gracias, presidenta. Señor presidente, qué importante este ejercicio dialógico ante la Corte Constitucional y con el Gobierno Nacional. Usted refería en su presentación, señor presidente, una situación crónica de La Guajira en relación con problemas de pobreza multidimensional y también alude a una serie de medidas que tienen una connotación estructural, de futuro, estratégica, y señala que parte de esta justificación está dada, y quiero que me confirme si es así, por una condición de agravamiento de la situación de La Guajira, y dos, con la voluntad o el propósito de ajustar, de entrar a impactar las relaciones de poder, digamos, en este territorio, en esta región del país. En segundo término, entonces, presidente, ¿por qué ese tocar las relaciones de poder deben ser resueltas a través de una condición de emergencia y no, digamos, de mecanismos ordinarios? Es como la inquietud que me queda. Sí, los números del agua hoy, que pueden variar, nos colocan el agua líquida suficiente en el sur de La Guajira. Es el río Rancherías, el clave. Su nacimiento es la Sierra Nevada. El volumen de agua del embalse que se construyó, que aún está por terminar, pero digamos, está allí. El flujo, no tanto el número de agua ya concentrada allí, sino el flujo, hace que el mayor uso de ese agua sea para regadío, legal e ilegal, porque el tubo está perforado, y agua potable del sur, o sea, la parte más rica de La Guajira, que es el área, llamémoslo así, vallenata, donde surgió el vallenato y donde hay una agricultura relativamente próspera. Y no es de grandes hacendados, sino relativamente democrática. Ese sur, que tiene un contacto cultural más estrecho con Valledupar que con el norte, pues más o menos tiene este embalse garantizando la sostenibilidad del agua del territorio. Faltan hacer unos acueductos potables, etcétera, y cuidar el tubo. Este mismo embalse pudiera alcanzar, el flujo del agua pudiera alcanzar hasta Nazaret en el norte, por el lado oriental guajiro, podría, si extendemos el tubo hasta allá, en el tiempo que dure hacer esa obra, que no es compleja. Si se hacen oleoductos, porque no se hace un tubo del agua. Este tubo hay que cuidarlo por el ejército, permanentemente, y colocar unas potabilizadoras en el camino hasta el norte. Esta debería ser la solución permanente. Si se junta con unas desalinizadoras por el lado del mar occidental, yo creo que en conjunción darían los volúmenes más una red capilar prácticamente hacia las rancherías, que se podría ir extendiendo en el tiempo hasta alcanzar a toda la población. Problema, el embalse tiene también un tiempo limitado en el tiempo, un tiempo límite. Y es que su único afluente es el Rancherías y por tanto los afluentes del Rancherías. La cantidad de agua del Ranchería y sus afluentes tienen un peligro. De hecho, ya viene sucediendo. Es cada vez menor. No solo por la sequía, y tenemos una imprevisibilidad en este momento. No sabemos si el volumen de la sequía, si ustedes ven el mapa, pasa por el río Rancherías.
seque el río Rancherías. Tenemos unos embalses, digamos, podemos resistir en el sur algo, pero como está diseñado el mapa de calor, si se agrava, el río Rancherías puede secarse. No podemos definirlo científicamente hoy de manera rigurosa. Hay una probabilidad, generalmente los ríos afluentes del Rancherías se secan, pero hay un elemento humano que puede agravar la posibilidad de que se seque el Rancherías, que es realmente la joya de la corona aquí para garantizar el agua, y es la minería del carbón. O sea, la minería del carbón ha sido el enemigo del embalse del río Rancherías. El último afluente que queda, el último de 17, los demás se secaron, es el arroyo Bruno, que ha sido materia de discusión por parte de ustedes, que yo fui a mirar porque es lo que nos queda. Yo fui a mirar cómo es en la práctica el desplazamiento que propone la empresa del río. En realidad, el cauce natural es el que queda con árboles, morirán en el tiempo. El cauce artificial no tiene árboles. ¿Por qué? Pues yo solo puse cuidado a la población, aquí los expertos lo dirán. Hay una relación entre el cauce natural de un río que no puede reproducir un cauce no natural. Los otros 17 afluentes del río Rancherías se secaron, no existen hoy. Y si nosotros le quitamos la alimentación al río Rancherías, incluso con minería en la Sierra Nevada, que también existe ese peligro sobre el cual hemos actuado, para, digamos, información de ustedes, tanto en el norte Guajiro como en la sierra, yo tengo una facultad constitucional, un artículo transitorio que sobrevive, que es el artículo 56, que está, su existencia depende de que se haga la ley de ordenamiento territorial del Congreso, que me permite generar las condiciones de una entidad territorial indígena por decreto. Se acordó con el extremo norte de La Guajira hacerlo. En la Sierra Nevada se podría hacer para cuidar el agua, pero enfrentamos serias dificultades de divisiones indígenas y quiero esperar un poco hasta tomar esa decisión. Si el río Rancherías muere, murió el agua de La Guajira. Y su enemigo humano hoy se llama explotación minera, el carbón. No cualquiera, el carbón. Uno de los decretos ya limita la expansión de la explotación minera, no quita la que hay. Ahí hay un contrato de concesión, etcétera, unos tiempos, pero la expansión de esa actividad en el territorio mata al río Rancherías. Y entonces yo me fui un poco por las ramas de su pregunta en realidad, pero los decretos de emergencia tratan de cuidar este río y de darle una prioridad en el uso, que es el ser humano. ¿Qué relaciones de poder modifica? Indudable. El interés de la gran empresa, que no es colombiana, digamos, pero que es la que tiene allí presencia, por expandir la actividad carbonífera. Es su interés, es su lógica, es su razón de ser. Con el presidente de Suiza ayer estuvimos hablando de darle una salida a esto concertada entre Suiza, Colombia y la empresa, cuyo propietario es Glencore, empresa suiza. La conflictividad con la población va en aumento completo. La población obviamente espera del gobierno que tome medidas definitivas para impedir la expansión, el cambio del arroyo Bruno, quizás la muerte del arroyo Bruno y por tanto la disminución de los flujos de agua hacia el embalse Rancherías. También hay una relación de poder que cambia si cambiamos la prioridad del uso del agua entre los cultivadores del sur, entre esos algunos plantíos que en mi opinión no son convenientes para La Guajira, y el norte de La Guajira. Ahí hablamos de construir unas carreteras para lograr una mayor interacción entre el norte y el sur, pero fundamentalmente expandir el tubo para llevar el agua a Rancherías antes que nada al norte.
Esto supedita actividades agrarias a actividades humanas vitales. Entonces, uno de esos decretos establece las prioridades del agua en La Guajira. La prioridad de agua potable no anula la prioridad agraria. Es más, si lográsemos llevar agua potable al norte, el uso de los pozos que hoy se hace en el medio y de Alta Guajira podrían tener uso agrario. Agua para los chivos, agua para sembrar. En la más alta Guajira se siembra, en las montañas de El Macuira, que es reserva natural. Allí hay una agricultura. Organizaciones armadas hoy están tratando de sacar esa población de allí para quedarse con la tierra fértil del norte de La Guajira. Y hay amenazas de desplazamiento, etcétera, incluso con elementos de corrupción. Si allí se pudiera usar más el agua en función agraria, porque llevamos el agua potable desde el sur, tendríamos un nuevo equilibrio nutricional, porque se puede sembrar en La Guajira. La Guajira no es una tierra inerte. La tierra desértica de La Guajira, si tiene agua, produce alimentos. Y cuando podamos usar los pozos, dado que liberamos el consumo del agua de los pozos dedicado hoy a las personas, porque llevamos agua potable, la cantidad de alimentos que se producirían en el medio y en el norte de La Guajira podrían garantizar una autosuficiencia. Eso implica un cambio de relaciones de poder, que no es inmediata, no es radical. Simplemente la infraestructura del uso del agua va cambiando esas relaciones de poder. Si metemos el tubo hacia los huecos de carbón, pues sabemos qué va a pasar. Obviamente vamos a tener más carbón, pero vamos a tener más niños muertos. Esa es una escogencia de la política y de la justicia. Si llevamos el agua hacia la agricultura, podemos tener más palma africana, indudablemente. Pero no vamos a tener agua potable en el norte. Entonces a mí me parece que la relación más justa, dada el estrés hídrico, es primero cuidar el río Rancherías y el arroyo Bruno y la Sierra Nevada, que es un tema ambiental de cuidado de la naturaleza. Segundo, gracias a ello, llevar el agua potable hasta el norte y priorizar el agua potable, darle un segundo uso al agrario, a la alimentación, y dejar como complementario y en tercer lugar el uso energético y minero, no al revés. Y eso es lo que pretendemos. Presidente, en nombre de la Sala Plena quiero darle las gracias por su participación en esta audiencia. Me sumo a lo que han dicho mis compañeros de la importancia de tener diálogos abiertos y sinceros y tomar decisiones sobre la base de evidencia y buenas conversaciones. Entonces, muchas gracias, presidente. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.